Hola, amado del Señor, bienvenido al Señor en mi mente. Paso por aquí a compartirte lo que hoy el Señor abrió en mi corazón. Me costó hacer el video de la mañana, así que bueno, lo vamos a hacer ahora para que quede esta semillita de enseñanza en tu corazón. Amén, amén, amén. El Señor me hablaba de la fe y las obras. La fe sin obra es fe muerta. O sea, que todo el tiempo tenemos que estar haciendo obras. ¿Para qué? Para acrecentar nuestra fe. Oh, bendito sea el Señor. Y el Señor me llevaba a Santiago 2 del 14, y vamos a ir salteando hasta el 26. Bendito sea el Señor. Así puedo cerrar el mensaje que el Señor nos quiere entregar, ¿sí? Amén, amén, amén. Dice así: la fe y las obras. Hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obra es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios, y esto se lo tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se la declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rabab. Mirad, por la prostituta Rabab, cuando hospedó a los espías y los ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Oh, bendito sea el Señor. ¡Qué tremendo! Nos lleva el Señor a la parábola del buen samaritano. Oh, bendito sea el Señor. Y el Señor nos habla así. La parábola del samaritano está en Lucas 10, del 25 al 37, y el Señor nos dice así: en esto se presenta un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa y le robaron
y lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, lo curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo. Cuídemelo. Apropió a esa persona. Cuídemelo. Oh, compasión, tuvo compasión por esa alma y encima se apropió, dijo, cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Esto a mí me lleva a Proverbios 19:17, y el Señor nos dice así: servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Amén, amén, amén. Seguimos, 36. ¿Cuál de estos 3 piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Oh, bendito sea el Señor. O sea, el Señor con estas historias, ¿qué nos dice? La misericordia. ¿Qué nos dice? Misericordia por el prójimo. Oh, bendito sea el Señor. Y a la vez el Señor nos lleva, y a la vez pudiendo ver la historia del samaritano, nos muestra que un sacerdote pasó de largo y siendo aún un sacerdote no se paró a ver a ese hombre, no tuvo compasión por esa persona. Oh Señor, ¿qué nos quiere decir el Señor? Debemos poner en práctica nuestro corazón en estos tiempos, entendiendo que cuando venga el Señor, Él nos controlará, así, por la obra de nuestras manos. Oh, bendito sea el Señor. Luego pasó un levita y tampoco lo ayudó. Luego pasó el samaritano y él ayudó a esa persona. Lo subió a donde él estaba, al animal que él andaba, lo cargó y se lo llevó, y encima le busca un lugar a donde hospedarlo y dice, cuídemelo, y paga, deja 2 monedas de oro para que lo atienda. Qué tremendo. O sea, ¿qué tanto te responsabilizas tú por tu propio prójimo, entendiendo que el Señor de una o de otra manera te pondrá gente en este tiempo en tu vida para que tú te compadezcas de esas personas, y a la vez el Señor te probará tu corazón para saber en cuánto tú te apropias de esa situación para ayudar, cuánto te involucras tú en esa situación para ayudar a esa persona, a ese prójimo que hoy necesita de ti. Oh Señor Dios Todopoderoso. Y a la vez el Señor nos lleva a Isaías 58, bendito sea el Señor. Y yo te llevaré directamente, es tremendo leerlo, el verdadero ayuno. Dice Isaías 58, está desde el 1 al 14, pero vamos a empezar desde el 6 en adelante para poder cerrar el mensaje. Oh, bendito sea el Señor. Y dice así: el ayuno
que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas de yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper todas las ataduras? 7. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techos? ¿Vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, escucha esto, si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que por más que tú estés dolido, que tú, por medio de tus acciones, el Señor, aún tú que te falte sanidad o te falte algo, que tú también estés en proceso, aún así el Señor quiere que estés haciendo obras. Oh, bendito sea el Señor para el prójimo, y Él, por medio de esas acciones que tú tienes, por medio de esas acciones, Él cubre tu necesidad. Y a la vez el Señor me lleva a Mateo 6:33, que dice: pon primero mi reino y mi justicia, y todo lo demás se nos dará por añadidura. O sea, es lo mismo. Oh, bendito sea el Señor. O sea, tú pon tu prójimo primero y la sanación llegará a ti. Oh, bendito sea el Señor. Entonces, seguimos. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Escucha esto. La gloria del Señor te seguirá. Porque tú estás usando la misericordia, tú estás siendo misericordioso con esa persona que necesita, tú estás siendo compaciente con esa persona que necesita de ti, estás siendo misericordioso con ese pequeño del Señor. Amén, amén, amén. Dice: llamarás al Señor, llamarás y el Señor responderá. O sea que por tus acciones el Señor te presta mucha atención a lo que tú estás haciendo. Dice: llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. O sea, estará muy atento a lo que tú estás haciendo. Escucha eso. Escucha esto, si desechas el yugo de opresión, ¿qué es el yugo de la opresión? Las malas obras nuestras. Si desechas el yugo de opresión, o sea, desechas las malas obras tuyas, desechas todo lo malo de ti. Escucha esto. Si desechas el yugo de la opresión, el dedo acusador, ¿qué dice del dedo acusador? Dice: si dejas de juzgar al otro, a tu prójimo, dice, con el dedo acusador, dice, dejas de juzgar. Y la lengua maliciosa, dice, con nuestro prójimo, dice: ¿por qué llamas impuro a lo que Dios ya purificó? O sea, nos está llevando a Hechos 10:15. Oh, bendito sea el Señor. ¿Por qué nosotros juzgamos cuando el Señor ya perdonó a esa persona? ¿Por qué, si nosotros también tuvimos nuestro pecado, por qué nosotros, aún habiendo sido en un tiempo pecadores, por qué el ser humano en sí, por qué usa esa juzgar al otro? Si el Señor ya purificó a esa persona, al contrario, si el Señor no se acuerda de los pecados de Él, ¿por qué tú te tienes que acordar, o por qué nosotros nos tenemos que acordar de ese pecado de nuestro hermano, de nuestro prójimo? Amén, amén, amén. Escucha esto.
Si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad de los desválidos, entonces brillará tu luz, oh bendito sea el Señor, en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. O sea, el Señor ahí que dice, brillará tu luz. ¿Y esto qué nos dice? Más arriba decía, la gloria del Señor te seguirá, en el 8. Entonces, a la vez el Señor nos lleva a la gloria de Sion, que dice, resplandece, que tu luz ha llegado. Resplandece, que la gloria del Señor brilla sobre ti. Oh, bendito sea el Señor. ¡Qué tremendo! Entonces, seguimos. 11. El Señor te guiará, escucha esto, te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Será como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotaron. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantarás los cimientos de antaño. Serás llamado restaurador de muros, de ruidos, destruidos. Acá dice de ruidos. Destruidos, restaurador de calles transitables. Si dejas de profanar el sábado y no haces negocio en ese día santo, si llamas al Señor delicias y el día santo del Señor honorable, si tú abstienes de profanarlo y lo honras, no haciendo negocios ni prefiriendo palabras inútiles, o sea, hablando cosas inútiles, entendiendo que todo lo malo recuerda esto, que de una boca no puede salir agua dulce y aguas saladas. Las aguas dulces son del Señor, oh bendito sea el Señor. Entonces hallarás el gozo del Señor sobre las cumbres de la tierra. Te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho, oh bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? Que para que el Señor a nosotros nos bendiga, primero nosotros, ¿qué debemos hacer? Accionar. Mientras nosotros tengamos la acción de bendecir al otro, el Señor nos bendecirá a nosotros. Si nosotros tenemos la acción de perdonar a nuestro hermano, aun siendo nuestro enemigo, aun lo que sea, nosotros primero debemos perdonar para que Él nos perdone a nosotros. Muchas situaciones se están aconteciendo en los hogares y en la vida diaria, porque muchas veces ese mismo pecado que nosotros no perdonamos al otro, o llamamos impuro a lo puro, entendiendo que ese mismo al que nosotros juzgamos también es hijo del Señor. Entonces, si nosotros juzgamos a un hijo de Dios, que también es ese que nosotros juzgamos, lo malo nos viene a nosotros también. Entonces, los procesos en los que muchas veces entramos, sin darnos cuenta, estamos maldeciendo al otro hijo del Señor, o sea, mi prójimo, mi hermano. Oh, bendito sea el Señor. Y a la vez el Señor me llevaba a esta palabra que dice, Romanos 8 del 28 al 30, y dice así: y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Oh, bendito sea el Señor. Dios nos amó primero
Por eso nosotros podemos amar a nuestro prójimo. Oh, bendito sea el Señor. Primera de Juan 4:19. Todo lo malo nos sucede para nuestro bien. Oh, bendito sea el Señor. No juzguemos a lo impuro. No juzguemos a esa persona que nosotros creemos que está impuro, pero guarda, ¿no? Porque el Señor ya lo purificó. ¿Por qué tú te acuerdas del pecado de tu hermano si el Señor no se recuerda ese pecado? Oh, qué tremendo. Bendito sea el Señor. Te abrazo, te bendigo en el amor de Cristo. Que sea el Señor moviéndose en tu corazón. Con esta palabra la sellamos con la sangre poderosa de Cristo en nuestros corazones. Que sea el Señor moviéndose, que sea el Señor fortaleciendo esas semillas en nuestro espíritu, que sea el Señor levantando una cosecha de 100 por 1 en nuestros corazones. Amén, amén, amén. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Te mando un abrazo gigante en el amor de Cristo. Amén, amén, amén.